El destino siempre es complicado. A él le gusta esperar hasta que te agarre por la nuca para que no puedas hacer nada y luego te pase todo lo que te viene. Creo que verás en las historias de hoy que hay algunos destinos asombrosamente horribles que le suceden a las buenas personas sin ninguna razón en absoluto. Tengo que advertirles también, las historias de hoy son más horripilantes de lo habitual. Como siempre, se recomienda discreción del espectador. El jueves 21 de agosto de 1986, un hombre llamado Joseph estaba profundamente dormido en su cama en la ciudad de Subum en el norte de Camerún. Alrededor de la medianoche, fue despertado por un fuerte estallido en la distancia e inmediatamente notó un olor acre que llenaba su casa que no había estado allí cuando se fue a dormir. Y luego, su hija, que estaba durmiendo al otro lado de la habitación, comenzó a hacer un ronquido horrible y anormal. No solo un ronquido fuerte, un gorgoteo que definitivamente no sonaba bien. José se levantó de su cama y comenzó a caminar por la habitación hacia ella, pero antes de llegar a ella, se desplomó en el suelo e incluso antes de golpear el suelo, ya estaba inconsciente. A la mañana siguiente, alrededor de las 9 a.m., se despertó una vez más con un golpe en la puerta de su casa. Abrió los ojos y vio que estaba cubierto de un residuo rojo y pegajoso, casi como miel, y tenía cortes y heridas abiertas en todos los brazos y las piernas. Cortes que tampoco estaban allí cuando se fue a dormir y que no podrían haber sucedido cuando cayó al suelo. Luego, José se puso de pie lentamente, llegó a la puerta y la abrió. Pero cuando miró a su vecino y trató de decir algo, no salieron palabras de su boca. Al darse cuenta de que no podía hablar, supo que algo andaba muy mal. Preso del pánico, recordó que su hija todavía estaba dentro de la casa. Rápidamente volvió a entrar para ver cómo estaba, pero trágicamente, aunque parecía que todavía estaba durmiendo tranquilamente, en realidad había fallecido mientras dormía. Al ver esto, José se derrumbó una vez más y no se despertó de nuevo hasta más tarde en la tarde. Cuando se despertó esta vez, tenía un poco más de energía y pudo pensar un poco más claramente, pero todavía estaba en muy mal estado. Poco a poco, se dirigió a la casa de su vecino para pedir ayuda o una explicación o cualquier cosa, pero horriblemente, sus vecinos también estaban muertos. Bajó por su calle, casa por casa, solo para descubrir que todos sus vecinos estaban muertos. Simplemente no podía entender lo que había sucedido. Todo estaba bien el día anterior y ahora estaba literalmente en una pesadilla. Con la esperanza de encontrar algunas respuestas, se subió a su motocicleta y huyó a la siguiente ciudad, buscando a alguien que pudiera explicarle lo que había sucedido. Pero cada ciudad por la que pasó era la misma. Cada ciudad estaba llena de cuerpos y no había señales de vida en ninguna parte. Incluso todos los animales se habían derrumbado y muerto. Finalmente, llegó a una ciudad más grande y se dirigió a un hospital, pero estaba tan débil que apenas podía caminar y apenas hablar. Y cuando finalmente entró, se desplomó en el suelo una vez más. Fue solo cuando se despertó más tarde en una cama de hospital que se enteró de la verdad sobre lo que sucedió. En Camerún, hay un lago que se encuentra a una altitud de 1215 metros en el lado norte del país, justo al sur de su frontera con Nigeria. A primera vista, este lago se parece casi a cualquier otro lago, excepto que en realidad es una increíble trampa mortal. Se encuentra en un cráter volcánico que se formó hace 400 años cuando el volcán debajo de él irrumpió por última vez. Esto luego creó un agujero que tenía más de 1 milla cuadrada de tamaño y más de 200 metros de profundidad, que finalmente se llenó de agua para formar el lago ahora conocido como Lago Nyos. Debido a la actividad geotérmica debajo del lecho del lago, el dióxido de carbono se filtra lentamente en el agua desde abajo. Con el tiempo, las aguas más profundas se saturan casi por completo con dióxido de carbono o CO2 y se mantienen allí debido a la inmensa presión del agua que descansa sobre ella. Se estima que había hasta 90 millones de toneladas almacenadas en el agua. Y este CO2 que satura completamente el agua se almacena casi como burbujas en una botella que ha sido agitada, pero la tapa no se ha abierto. En la tarde del 21 de agosto, hubo una lluvia masiva sobre el lago Nyos y sus alrededores. Poco después, el lago pasó de su azul oscuro normal a un marrón rojizo oscuro. Una gran columna de agua y espuma se formó en la superficie, desencadenando una ola en un lado del lago que barrió su longitud,
que era lo suficientemente grande y lo suficientemente alta como para derribar árboles. Esta ola también era tan grande que el agua cayó 1 metro a medida que sucedía. La razón por la que todo esto había ocurrido era que el agua de lluvia había desplazado parte del agua profunda rica en CO2. Una vez que ya no estaba bajo la intensa presión en el fondo del lago, hizo que el CO2 burbujeara como abrir una botella de soda. Esto provocó la reacción en cadena de eventos que culminaron en la liberación de millones de toneladas de CO2. Y la razón por la que esto fue tan insidioso es que el CO2 es más pesado que el aire, por lo que no flota hacia arriba y lejos. En realidad, desplaza el aire, por lo que al ser liberado, fluyó a través de la superficie del lago a 100 km por hora, y luego, sobre el lado del cráter y hacia los valles de abajo y hasta 25 kilómetros de distancia. Valles donde habían varios pueblos con aldeas pequeñas, miles de personas y animales. En total, esto mató a 1.746 personas y otros 3.000 animales por asfixia, ya que el mortal CO2 desplazó todo el aire. Casi todos en el área circundante en el camino de la nube murieron, excepto algunos casos milagrosos como el de José, donde sobrevivieron. A raíz de un evento tan mortal, las autoridades recurrieron a los científicos con la esperanza de una solución para evitar que algo así vuelva a suceder. Pero, de hecho, esta ni siquiera era la primera vez que algo así sucedía. 2 años antes, hubo otra de estas erupciones límpicas en otro lago que resultó en la muerte de 37 personas por razones similares. Después de una larga investigación, se instalaron tubos de desgasificación en el lago para liberar el exceso de CO2 para evitar que se volviera supersaturado como antes. Pero el lago Nyous es solo un lago relativamente pequeño. Hay otro lago, el lago Kivu, uno de los grandes lagos africanos que es 2000 veces el tamaño del lago Nyous y que también tiene el potencial de una erupción límnica. Y hay evidencia geológica en el área de que este lago ha tenido uno de estos eventos en el pasado. Sin embargo, ahora hay 2 millones de personas que viven a lo largo de sus costas. Un evento en el lago Kivu podría ser muchas veces más peligroso que el desastre del lago Nyous. Para evitar esto, se ha realizado desgasificación en el lago desde 2010, pero no hay garantía de que esto evite otro incidente catastrófico. A mitad de su último año en 1992, Ion solo obtenía calificaciones promedio en la escuela secundaria, pero eso no importaba mucho porque tenía planes diferentes. Como alguien con inclinaciones musicales y un cantante talentoso, Ion esperaba continuar por ese camino e ir a la universidad para eventualmente cantar profesionalmente. En su escuela secundaria local, en el pequeño pueblo rural en el que vivía, no solo era el fotógrafo del anuario escolar, sino que también era el cantante estrella del programa de música de la escuela. Considerado por sus amigos y familiares como tranquilo y reservado, Ion no era tímido, y esto siempre se notaba cuando estaba en el escenario actuando. También es generalmente difícil ser tímido cuando conoces a todos también en tu ciudad, lo que casi siempre es el caso si la ciudad de la que eres tiene una población de solo 64 personas. Incluso el gran condado en el que reside la ciudad tiene poco menos de 4.000 personas en total, apenas lo suficiente para tener suficientes personas para una escuela secundaria. Ion era el más joven de su familia, con una hermana y hermano mayor que ya no vivían en casa en su último año. Cuando uno de los parientes de la familia resultó gravemente herido en un accidente automovilístico, Ion tuvo que quedarse en casa y atender la granja mientras sus padres iban a visitar a su pariente en el hospital. En esta propiedad de 1.600 acres, Ion había pasado la mayor parte de su vida aprendiendo los entresijos de la agricultura y el cuidado del ganado. Y para cuando estaba en el último año de la escuela secundaria, había hecho casi todo cientos de veces. El sábado, cuando sus padres se fueron, y como la mayoría de los sábados, Ion desayunó y luego se puso unos maones, una camiseta y una chaqueta de franela. Alrededor de las 10:30, salió por la puerta corrediza trasera hacia el aire frío de enero para trabajar. Afortunadamente, era un día agradable, brillante y soleado, así que muy rápidamente, estaba corriendo junto a su perro de granja, Taffy, de camino a su camión de granos a unos 30 metros de distancia. La primera tarea del día fue alimentar a todo el ganado, por lo que Ion se subió a la camioneta de 2 toneladas que transportaba el grano y luego retrocedió junto al molinillo de granos. A continuación, necesitaría usar una barrena de grano para transferir la gran cantidad de grano del camión al molinillo real.
Esta barrena es casi como un sacacorchos gigante y se usa muy comúnmente en la agricultura para esa tarea específica. Está accionado por algo conocido como eje de toma de fuerza, que en este caso se extiende desde la parte trasera del tractor y luego el motor en marcha del tractor hace girar el eje para alimentar la barrena unida a él. Después de que todo estuvo conectado y funcionando, Ion se bajó del camión de granos y, sin darse cuenta, se acercó demasiado al eje giratorio. Su chaqueta de franela quedó atrapada en el eje e inmediatamente fue arrancado del suelo y giró alrededor del poderoso implemento agrícola. Estos pueden girar hasta 500 veces por minuto y debido a la cantidad de fuerza de un giro, ni siquiera se ralentizaría notablemente tirando del peso de toda una persona. Después de girar violentamente alrededor del eje varias veces, Ion fue arrojado lejos del tractor donde terminó golpeándose la cabeza contra el suelo y quedó inconsciente. Un poco más tarde, se despertó con su perro parado sobre él y lamiendo su cara. Y por un segundo, Juan no tenía idea de dónde estaba o qué había sucedido. Cuando recobró su conocimiento, recordó haber sido arrojado y se dio cuenta de que le habían arrancado la camisa y la chaqueta. Después de estar acostado allí durante unos segundos, Ion fue a ponerse de pie y se dio cuenta de que sus dos brazos habían desaparecido. De alguna manera, en el giro, sus brazos habían sido arrancados por la poderosa máquina. Horrorizado por la realización, su primer pensamiento fue que seguramente iba a morir. Ya sea por el shock o por la adrenalina, no sentía ningún dolor pero sabía que necesitaba ayuda de inmediato, así que se levantó y salió corriendo de regreso a la casa. Pero cuando regresó a la puerta corredera, hubo un problema. Se dio cuenta de que sin sus manos, no podía agarrar el pestillo para abrirlo. Su brazo izquierdo había sido arrancado en el codo y su brazo derecho había sido arrancado hasta el hombro. Tan horriblemente, usó el hueso que sobresalía de su brazo izquierdo para tratar de abrir la puerta. Sorprendentemente, esto realmente funcionó, pero después de tener el pestillo abierto, todavía no había forma de que abriera la puerta. Luego corrió alrededor de la casa hasta la puerta principal y, una vez más, usó el hueso que sobresalía de su brazo izquierdo para abrir la puerta de tela metálica. Luego, usó su boca para girar la manija de la puerta y entró y terminó tropezándose con el teléfono en su oficina. Inmediatamente levantó el teléfono y comenzó a marcar el único número que podía recordar en ese momento, que era el de su tío que vivía a pocos kilómetros de distancia. Usando su nariz, marcó los números una y otra vez, pero siguió presionando accidentalmente otros botones. Finalmente, tomó un bolígrafo en el escritorio y luego marcó cuidadosamente los números, esperando desesperadamente que funcionara. Finalmente, el teléfono comenzó a sonar y luego su prima, Tammy, respondió en el otro extremo. Luego escupió el bolígrafo, le dijo que era él y que necesitaba llamar a una ambulancia de inmediato porque estaba sangrando mucho y no tenía brazos. Después de asegurarse de que ella entendiera el mensaje, presionó el botón para colgar el teléfono hasta que escuchó el tono de marcado, porque necesitaba asegurarse de que su línea estuviera clara para pedir ayuda. Subió las escaleras al baño, usó su pie para abrir la cortina de la ducha y se metió en la bañera para no regar sangre por todas partes. En particular, realmente no quería que la sangre entrara en la alfombra de su madre. Mientras tanto, después de la llamada, Tammy llamó frenéticamente a su madrastra y le dijo que llamara a una ambulancia. Tammy luego llamó a su propia madre, que trabajaba en una gasolinera cercana y le dijo que se apresurara a recogerla para que pudieran dirigirse a la casa de Ion. La madre de Tammy, la tía de Ion, salió corriendo de la gasolinera y fue a recoger a Tammy, y las dos se dirigieron hacia la casa. Cuando entraron a la casa, había sangre por todas partes, y podían escuchar a Ion llorar desde algún lugar del piso de arriba. Cuando llegaron al baño y llamaron a Ion le dijo a su tía que mantuviera a Tammy alejada del baño debido a lo malo que era. No quería que ella viera la condición en la que estaba. Asustada, su tía abrió la puerta y miró dentro. Inicialmente, solo podía ver su cabeza asomada alrededor de la cortina de la ducha. Fue solo cuando se acercó que se dio cuenta de lo malo que era. Al mismo tiempo, Ion lloraba y repetía una y otra vez que no tenía brazos. Su tía finalmente lo agarró y lo abrazó y habló con él mientras esperaban que llegara la ambulancia. Ion comenzó a calmarse un poco y, a pesar de las circunstancias y la cantidad de sangre que había perdido, estaba sorprendentemente lúcido. Afortunadamente también, no parecía tener tanto dolor, y mientras esperaban, incluso decía que sabía que su padre se iba a culpar a sí mismo por dejarlo solo.
También logró sacar algunas pequeñas bromas, tratando de aligerar un poco el estado de ánimo. Cuando la ambulancia llegó allí, entraron en una escena de horror ya que John, en ese momento, había perdido casi la mitad de la sangre en su cuerpo. De hecho, la única razón por la que no había perdido más sangre era que sus arterias se habían estrechado para reducir la pérdida de sangre. Pero a pesar de todo, mientras lo ataban a una camilla, John fue lo suficientemente claro como para recordarles que tomaran sus brazos y donde podían encontrar bolsas de basura y hielo para transportarlos al hospital. Cuando llegaron al hospital, los médicos le informaron a John que era increíble que estuviera vivo porque le quedaba muy poca sangre. Mientras tanto, John solo llevaba a cabo conversaciones de una manera completamente ordinaria con todo el personal del hospital. Se preocupó en voz alta por cómo había dejado el tractor en marcha e incluso se molestó con los médicos cuando le cortaron las botas nuevas en lugar de deslizarlas. Finalmente, sus brazos fueron llevados a la habitación, mientras le daban sangre y lo ponían en condición estable para el viaje en avión a un hospital más grande. Después de un vuelo de 2 horas a Minneapolis, un equipo de cirujanos trabajó para volver a unir ambos brazos al mismo tiempo. Un cirujano trabajó en el brazo izquierdo y otro cirujano trabajó en el derecho. Y aunque su terrible experiencia fue dura para su cuerpo, la cirugía a la que se sometió fue relativamente simple. Y así, varias horas después, sus brazos se volvieron a unir con éxito. Después de la cirugía, John fue puesto en un coma inducida durante 4 semanas para sanar, por lo que todos tendrían que esperar y ver que también se recuperaba su función motora. En el momento de la cirugía, el cirujano principal incluso declaró que se consideraría muy exitoso si John pudiera recuperar un poco las funciones de sus manos. Y John lo haría hasta cierto punto, pero en última instancia, su vida nunca sería la misma después del accidente. Sus manos se recuperaron lo suficiente como para poder aferrarse a las cosas, pero sus habilidades motoras finas nunca han sido las mismas desde entonces. Después del incidente, la historia de John barrió el país y se convirtió en una sensación de la noche a la mañana. Estuvo de gira durante algún tiempo después, contando su historia. Lanzó en un juego de béisbol de las Grandes Ligas e incluso llegó a conocer al presidente. Incluso más tarde escribió un libro sobre su vida llamado En mi casa en una sola pieza. Pero en los años transcurridos desde el incidente, el propósito principal de John ha sido ayudar a otros en situaciones similares a las suyas. Cada vez que tiene la oportunidad, va a los hospitales para hablar con otras personas que han estado en accidentes como él, para ayudarlos en sus primeras semanas de recuperación. Hola a todos. Mi nombre es José y bienvenido a Terror Interesante. Si te gustó el video, te agradecería que le dieras un me gusta. Eso ayuda al canal al recomendar el video a más personas. Muchas gracias a todos por vernos y espero verlos en la próxima.